¿Hacia dónde miró Dios cuando creó este remedio del país? La guerra no es algo nuevo para este territorio. Llevamos casi que desde los inicios de nuestra historia peleando por algo que algunos consideran lo justo para que podamos construir una sociedad más igualitaria, en donde quizás hayan oportunidades, donde quizás podamos soñar con ser un país al nivel de otros, pero siempre ha sido un sueño esquivo, ¿no? Hemos estado continuamente corriendo detrás de un imposible, una utopía que otros países han alcanzado hace ya mucho, ¿no? El ser un país medianamente vivible, por lo menos, ¿no? Como lo son muchos países en Europa, que quizás están lejos de ser países perfectos, pero por lo menos no tienen los niveles de violencia que nosotros ostentamos, ¿no? Y hoy la situación en el Catatumbo solo evidencia una situación que se viene presentando hace muchos años. Francamente, no es tan visible porque no son asesinatos de famosos, de futbolistas o de familiares de futbolistas o de millonarios, porque donde colocaron una bomba otra vez en un club como el Nogal, ahí sería una crisis nacional, ahí se habría un problema, ¿no? Como están matando a las personas que son la clase media, clase baja, las noticias no hacen eco, ¿no? Ahí sí no sucede mucho. Y los artistas, la surtería y en general las personas que subieron con unos argumentos, quizás unos buenos, otros malos, a Petro a la presidencia, hoy hacen gala de un silencio abismal. Hoy ya no nos están matando, ¿no? Hoy la hipocresía de los artistas se hace evidente. Hoy la hipocresía de muchos se hace evidente en el término de que su opinión solo valía un mísero salario, de que su inteligencia era tan baja que valía un par de pesos para solo justificar a un político de turno para la Venezuela. Y es que qué otra cosa nos podrían maldecir a nosotros los colombianos. Estamos malditos por la guerra, por nuestra historia y por nuestra herencia. ¿Qué nos podría preocupar cuando nos vamos con nuestros sabores y nuestros colores a otro país, buscando quizás un mejor futuro para nosotros y nuestra familia, para nuestra descendencia? ¿Qué nos podría importar la maraña de mitos y de prejuicios que tienen frente a los colombianos cuando ya tenemos suficiente? Ya, ¿qué nos puede importar? ¿Qué nos puede importar cuando las personas que salen del país salen muchas con el deseo de olvidarse de esta tierra, de olvidarse de que son colombianos, y copian sus acentos apenas llegan a España y empiezan a hablar de una forma muy particular, vamos a decirlo, cuando llegan a cualquier lado, ¿no? No por nada tenemos una población exiliada de más de 2 millones de colombianos alrededor del mundo, aunque hoy la atención esté muy desviada contra los venezolanos, ¿no? Pero bueno, este fracaso no es necesariamente de Petro, aunque tiene una culpa muy grande. El fracaso lo tienen los políticos en general que han liderado este país a lo largo de la historia. Ni Bolívar, que fue un dictador, ni Santander, ni José María Obando, ni José Hilario López, ni Enrique Olaya Herrera, ni Pumarejo, ni Virgilio Barco, ni Laureano Gómez, ni Gaviria, ni Samper, ni Uribe, ni Santos, ni Petro, ni Duque han sabido estar a la altura de liderar esta nación casi que indomable, ¿no? Y hoy vemos una irracionalidad tan profunda. Hace 2 o 3 años el ELN se estaba quejando de que no tenía recursos, incluso estaba viendo la posibilidad de darle recursos al ELN para que se pudiera sostener, porque según ellos estaban muriendo de hambre, pues no tenían dinero. Cuando si no tenían dinero y no tenían recursos, era el momento preciso para atacarlos y darles de baja, para terminar con esa horrorosa organización que nos dejó este legado del siglo XX del comunismo, estas guerrillas que probablemente sean fruto de la Internacional Comunista de la Unión Soviética, como ya sabido con las FARC. En lugar de eso se decide tener la ingenuidad de parte de un ex guerrillero de dejarlos rearmarse,
y hoy vemos esta situación, que no es solo del ELN, no, son de las disidencias, es decir, dos grupos que a todas luces no tienen ninguna voluntad de paz. Ninguna voluntad de paz. Que otro error fue precisamente incluir a las disidencias en la política de paz cuando no debió hacerse, porque ellos incumplieron el acuerdo de paz de Santos, que fue un regalo para esa organización, la verdad. Entonces nos vemos continuamente en esto, ¿no? El Estado arrodillándose ante unos violentos y arrodillando a la sociedad civil y sus víctimas, que más allá de encontrar resarcimiento, perdón, continuamente encuentran una burla. Pues el que gana siempre ha sido el victimario, jamás esa política centrada en la víctima. Pero bueno, la conclusión es clara, ¿no? El resultado de la política es que hoy somos un país que está más cerca de la prehistoria que de ser un país desarrollado y decente en los términos modernos. Triste conclusión a la que llegamos, la que nos deja no solo estos 25 años de política del siglo XXI, sino un largo siglo XX de guerras, de desigualdades, de muertes. Que la paz no es un compromiso no solo con el país en este momento, es un compromiso con nuestros padres, nuestros hermanos, con la gente que vamos a dejarle este país, pero también con la gente que se fue, con la gente que se fue soñando dejar un país en paz, con nuestros abuelos, con los abuelos de ellos. Y pareciera que tristemente ese sueño cada vez está más lejos. No pareciera que el gran día, ese anhelado día en que podamos cantar ser un país en paz, esté cerca. Está muy lejos, francamente muy lejos. Y aquellas personas que se postularon ahorita para la siguiente presidencia, que ya están pues, sacando banderas, incluso algunos con unos discursos muy pues, aletosos, como puede ser Vicky Dávila, tampoco representan la solución. No podemos ser así de ingenuos. En fin, han habido muchos grupos que se han presentado en contra de este anhelo de la paz, ¿no? Porque cualquiera puede ser el pretexto. En últimas, tomar las armas es el signo de la inteligencia más baja. El tomar las armas como primera medida es el signo de querer imponer a la fuerza una opinión, sin importar la vida del otro. Llámese M19, llámese ELN, EPL, AUC o cualquier sigla que usted se quiera inventar para justificar la violencia en este país, para justificar la muerte de los nuestros. No importa. Nos dejaron putridos, guerrilleros comunistas, una violencia ensalzada. Nos dejaron putridos paramilitares, una violencia ensalzada. Hoy el país se vuelve a teñir de sangre. Y francamente, cada vez se pierde más la esperanza en tener un país que pueda representar una oportunidad para las personas que quieren hacer algo en este país, que quieren hacer ciencia, que quieren hacer arte, que quieren hacer algo, que quieren dejar un legado. Se presenta más como el patio de juegos para las personas más bajas que pueda dar una sociedad, para las personas que están dispuestas a tomar un arma para meterle una bala en la cabeza a los demás, por cualquiera que sea el argumento. Y es que bueno, ¿quién recuerda a este punto un año en el que el país haya estado bien, un año en el que el país no haya tenido homicidios violentos, un año en el que el país no haya tenido extorsiones, no haya tenido feminicidios, no haya tenido escándalos, porque ya nos acostumbramos a ser como lo dice Diana Uribe, nos acostumbramos y mucho tiempo lo hemos sido un país que da malas noticias. La gente afuera nos ve y que va a haber violencia, mataron a una mujer, de nuevo, mataron a otro líder social, otro líder ambiental, violaron a otro niño, mataron a otro niño, secuestraron a una niña, trata de blancas, narcotráfico,
chimba de país, qué proyecto de país tan bacano estamos creando. Esto es Colombia. Este era el gran sueño. Para eso Bolívar masacró a las personas que querían quedarse con la corona en Pasto. Este era el gran sueño independista. Independista. Este era el gran sueño. Esto era Colombia. Da mucho que pensar, la verdad. Total, y tenemos un presidente que tiene nacionalidad italiana y le vale huevo esto, y apenas se arma el verguero, él se irá para su país, porque si algo es claro es que él vive en un país de fantasía, sacado de los años 80 y 70 y de toda esa revolución cubana, que no es más que un pajazo mental que dejó naciones destruidas que son Cuba y Venezuela. Pero él se quedó en eso, en el romanticismo de Silvio Rodríguez y su música protesta, y en su pajazo mental que no pasa de ahí porque está muy alejado de los resultados concretos que da una sociedad. Pero bueno, el argumento de la mamertería colombiana es el mismo de siempre: paracol, cemento y neoliberalismo. Los argumentos de la gente que está más enemistada con el uso de la razón, con la inteligencia. Hoy están concentrados en un graffiti. Graffiti. Esa es la pelea política de ellos hoy. Están matando a la gente en el Catatumbo, y para cubrirle el culo a su mesías, el graffiti. Es, mejor dicho, ya la razón que encontraron para rasgarse las vestiduras de forma barata, como lo hacen siempre. Y el uribismo, eso no es que sean precisamente los que tengan la autoridad moral para venir a hablar en este momento de la situación del país, cuando ellos tienen más culpa que el petrismo. Ellos nos dejaron, los paramilitares nos dejaron un movimiento que es culpable de la mayor parte de las atrocidades que ha vivido este país, de las mayores vulneraciones de derechos humanos que ha vivido Colombia. Los paramilitares son los responsables, y eso es legado del uribismo. ¿Y qué hizo el uribismo? Vendernos el liberalismo económico como la salvación, que lo es, pero en lugar de implementar el liberalismo que hicieron, implementaron un mercantilismo de Estado barato mientras robaban a anchas. No por nada casi todo el gobierno de Uribe se le terminó en la cárcel, mientras le metían la mano en el bolsillo, mientras patrocinaban paramilitares, y aún así fueron tan incompetentes que no fueron capaces de acabar con las guerrillas comunistas. Y aún así hay imbéciles que son capaces de lamerle la suela a Uribe, así como hay imbéciles capaces de lamerle la suela hoy a Petro, solo porque representan la parte más baja de una sociedad. El fanatismo político, que no es más que la incapacidad de pensar, pues, un momentico, y decir, sí, quizás yo lo seguí, pero me equivoqué. Representa al fanático, al que no es capaz de pararse un momentico, pues, a pensar qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pensando, a ver si tiene sentido. Solo sigue como una oveja, y así mismo va a ir haciendo seguir a otros, y así estamos como país. Pero bueno, mi opinión es esa. Tanto el uribismo como el petrismo no son más que la representación del bipartidismo que vivimos en el siglo XXI. Ya no es conservadurismo y liberales, ahora son uribistas y petristas. Y como si fuera poco, ahora el problema es mucho peor. Tenemos a la bellísima guerrilla comunista que nos dio el país. Asquerosa guerrilla comunista. Tenemos a los paramilitares. Y si eso no fuera suficiente, tenemos bandas criminales, tenemos narcotráfico, y fuera suficiente, no, todavía no es suficiente. Tenemos una desigualdad a los niveles de países de África, tenemos pobreza, falta de oportunidades, fuga de cerebro, violencia contra la mujer, seguimos, violencia contra los niños, trata de blancas y un largo etcétera de problemas que, pues, por este curso no los vamos a solucionar. La Constitución del 91 no le ha prestado las herramientas al Estado, o quizás lo ha hecho, que sería más grave, y no lo han querido solucionar. Y en esencia, el proyecto político de la Constitución del 91 no ha respondido a las necesidades de la sociedad colombiana para construir en Colombia un país, primero en paz, y segundo con un nivel de riqueza lo suficientemente alto para que podamos vivir bien. Pero bueno,
¿Por dónde tendríamos que empezar? Porque recibimos, claro, las generaciones de los 90, ya dejamos de ser niños, ya muchos están culminando sus maestrías, empezando muchos sus doctorados, y en general opinando de forma activa de la sociedad. Y es hora de que empecemos a tomar las riendas del país, porque esos fósiles no fueron capaces de arreglar este país. Esa gente no fue capaz. Le quedó grande el reto de asumir el liderato de esta nación. ¿Por dónde deberíamos empezar? A mi concepto, lo primero que deberíamos hacer es renunciar a esas figuras que le han hecho tanto daño al país. Petrarca, un poeta romano, decía: es tiempo ya de sustraer el cuello del yugo antiguo y romper el velo en que han estado envueltos nuestros ojos. Debemos alejarnos de esas figuras que no representan más que el caudillismo anacrónico en el país. El país no necesita más caudillos, necesita primero conciliación. Y el caudillismo por su naturaleza divide a la sociedad. Una vez desechados estas figuras que ya creo que ellas mismas se han encargado de desecharse por su cuenta, por sus resultados, y si alguien en este punto tiene la capacidad de tener una embolia interna en la cabeza para justificar estas figuras, pues hombre, está peinándose a calvazos. Una vez desechadas estas figuras, porque los resultados son más que obvios, no es solo Uribe y Petro y Duque, sino es un siglo completo de división entre el Partido Conservador y Liberal que nos dejó esto. Una vez hecho esto, que es lo más sencillo, el desechar estas figuras, porque es una decisión, yo creo que lo que necesitamos es, como colombianos, es saber que hay esperanza. Yo creo que hoy vemos esto como un imposible, pero no somos capaces de dimensionar que en 15 años fácilmente podríamos ser un país desarrollado y en paz. Hacer la paz, la imposición de la paz, que es lo que necesita Colombia, no demora más de 2 años. Ser un país rico al nivel de los países de Europa no toma más de 15 años, con una tasa de crecimiento económica superior al 10%, que es totalmente posible para un país con el talento que tiene Colombia. Tenemos esperanza, lo podemos hacer. Tenemos que tomar la decisión. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No lo sé. Quizás le tenemos miedo a nuestra libertad. Quizás nuestra historia en conflicto continuo nos ha desarrollado una especie de síndrome de Estocolmo, en el que hemos llegado a amar al secuestrador, que es la clase política colombiana. Una clase de parásitos que es la primera que debemos desechar. Colombia necesita una cosa, y es una cantidad absurda de políticos en desempleo. Lo primero que necesita este país. La clase política no le aporta nada al país, no le ha aportado nada. Le aporta 2.000 regulaciones al año, en un país en donde la gente lee en promedio 1.9 libros al año. ¿A punta de qué nos están gobernando? Están gobernando a la gente a punta de qué, hombre. Están totalmente alejados de la realidad. Por eso es que se la pasan robando, por eso es que el Congreso es un nido de ratas lleno de gente corrupta. No es normal que el ente que tiene el poder, que es el Congreso, no la presidencia, a cada rato esté sacando gente directo a la cárcel por escándalos de corrupción. Y vemos los diferentes entes. Hay unos entes que han hecho un buen trabajo, pero pues quedan ahí con las manos atadas, ¿no? Hay esperanza. Hay esperanza, y lo sigo diciendo, hay esperanza de que podamos ser un país vivible, desarrollado, con una buena industria, en paz, seguro.
Un país donde soñar no cueste la vida. Y lo primero que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Y ya se los dije, desechar a esa gente. Lo primero que tenemos que hacer es mirarles a los ojos y decirles, estamos mamados. Estamos mamados.